En Lima, la capital de Perú, Stephanie Flores se dirigió a un torneo de póker en el Casino Atlantic City el 30 de mayo de 2010. Era una jugadora experimentada y había ganado recientemente una gran suma, $10,000, por lo que confiaba en sus habilidades. Antes de partir, le dijo a su padre que volvería en unos días, pero nadie la volvió a ver. Stephanie vivía con su padre y su familia gozaba de gran respeto en la sociedad. Ricardo Flores, su padre, no solo era piloto de carreras, sino que también era candidato a la presidencia de Perú. En su numerosa familia había 5 hijos, 4 hijos varones y Stephanie, la menor. A pesar de su alta posición social y buena situación financiera, la familia Flores permaneció modesta y amigable, llevando una vida normal. Los hermanos de Stephanie trabajaban en la gestión de eventos. Ella misma estudiaba administración de empresas en su 3er año en la Universidad de Lima y ayudaba a sus hermanos en el negocio. Además, era una jugadora de azar exitosa, lo que le proporcionaba buenos ingresos. Cuando Stephanie no regresó después del torneo, Ricardo comenzó a preocuparse. Tal comportamiento era completamente atípico de su hija, quien siempre se había distinguido por su responsabilidad y puntualidad. El padre preocupado llamó a sus hijos pidiendo ayuda. Los hermanos tampoco pudieron contactar a Stephanie. Comenzaron a llamar a todos los conocidos de la desaparecida, pero nadie sabía dónde estaba. Después de búsquedas infructuosas en el área, el padre acudió a la policía. Los investigadores fueron al hotel donde se llevó a cabo el torneo de póker para hablar con el personal. Los empleados no pudieron decir dónde había quedado una de las participantes. Los investigadores solicitaron los videos de vigilancia y comenzaron a analizarlos. En las grabaciones del pasillo cerca de la sala de conferencias notaron que Stephanie se unió a un joven vestido de claro que ya estaba sentado a la mesa alrededor de las 3 de la madrugada del 30 de mayo. Durante el torneo, conversaron amistosamente y salieron juntos de la sala alrededor de las 5 de la mañana. El personal del hotel recordaba haberlos visto juntos. El desconocido daba una impresión agradable. Uno de los empleados notó su parecido físico con Brad Pitt, por eso lo recordaban. Al revisar más grabaciones, los investigadores vieron a Stephanie y al joven entrar a la habitación 309 a las 5:16 de la mañana. Poco después, él salió y regresó con café y pasteles. 3 horas y 20 minutos después de su primera aparición en la habitación, el joven salió con una mochila y no regresó más. Al irse, instruyó al personal del hotel que no molestaran a la ocupante de la habitación, y los empleados siguieron esta instrucción hasta la llegada de las autoridades. Los investigadores decidieron verificar el estado de la joven, pero cuando se abrió la puerta de la habitación, se encontraron con una situación inquietante. En la habitación encontraron a Stephanie Flores. Los investigadores descubrieron una raqueta de tenis que clasificaron como una pieza importante de evidencia. El examen médico reveló lesiones graves en las áreas de la cabeza y el cuello. Según los expertos, el trauma causado por el objeto contundente fue el factor decisivo en esta historia. Ahora los investigadores tenían que determinar las razones de lo sucedido. Un posible motivo podría haber sido el robo de objetos de valor. Faltaban todos los medios financieros, tarjetas y joyas de la joven. Stephanie llevaba consigo aproximadamente $15,000. Después de examinar la escena del crimen, la policía ya conocía al involucrado, el mismo desconocido de las grabaciones de vigilancia. La investigación reveló que la habitación 309 estaba reservada a nombre de Joran van der Sloot, un ciudadano holandés. Los oficiales comenzaron a recopilar información sobre este hombre y descubrieron hechos perturbadores. Resultó que era buscado internacionalmente y su nombre estaba relacionado con una historia misteriosa. Joran van der Sloot había llamado la atención de los investigadores durante mucho tiempo en relación con la misteriosa desaparición de la estadounidense
Natalee Holloway, en la isla de Aruba el 30 de mayo de 2005. Esta información causó especial preocupación entre las autoridades policiales, que sospechaban su posible participación en otros incidentes también. La policía necesitaba encontrar a este hombre peligroso lo más rápido posible. Mientras continuaba la búsqueda, los investigadores examinaron los documentos sobre la desaparición de Natalee Holloway. Natalee nació el 21 de octubre de 1986 en Clinton, Mississippi. Era la primera hija de la familia. Después del divorcio de sus padres, los niños se quedaron con la madre, pero mantuvieron una relación cercana con el padre. Más tarde, la madre de Natalee formó una nueva familia con un empresario exitoso y se mudaron a su casa en Mountain Brook, Alabama. Natalee mostró un excelente desempeño en la escuela, se interesó por el porrismo y el baile y se graduó con muy buenas calificaciones. Fue admitida en la universidad con una beca completa. Pero un viaje lo cambió todo. Natalee se fue de vacaciones a la isla caribeña de Aruba. La isla de Aruba es un territorio de los Países Bajos y parte del Caribe holandés. Esta isla es conocida por su seguridad y es considerada una de las más pacíficas de la región. En mayo de 2005, la escuela organizó un viaje para graduados. 124 estudiantes llegaron a la isla acompañados por 11 profesores. Se alojaron en el confortable hotel Holiday Inn. Vale la pena mencionar que en Aruba el consumo de ciertas bebidas está permitido a partir de los 18 años. Cada día de vacaciones seguía un patrón similar. Los turistas conversaban, tomaban el sol en la playa y nadaban. Después del almuerzo, algunos descansaban en sus habitaciones. Por la noche todos se reunían para cenar y luego iban al bar del hotel, donde probaban diferentes cócteles. El 29 de mayo de 2005 fue su último día en la isla. Natalee empacó sus cosas como los demás y colocó su pasaporte junto a la maleta antes de ir a cenar. Después de la cena, parte del grupo continuó la conversación. Otros regresaron a sus habitaciones para dormir antes de la partida. Por la mañana, cuando todos se reunieron en el lobby del Holiday Inn para hacer el check-out y partir hacia el aeropuerto, los profesores notaron la ausencia de una persona. Durante la verificación matutina del grupo se notó la ausencia de Natalee Holloway. Nadie sabía de su paradero. Los profesores llamaron a su habitación, suponiendo que podría haberse quedado dormida, pero no hubo respuesta. Junto con un empleado del hotel, abrieron la habitación y la encontraron vacía. El equipaje y los documentos de Natalee seguían en su lugar. El personal del hotel y los profesores organizaron una búsqueda en todo el complejo turístico, pero sin éxito. Alrededor de las 11 de la mañana, una de las profesoras contactó a la madre de Natalee y le informó sobre la situación. Preguntó si la joven podría haber ido a algún lugar por su cuenta. La madre rechazó categóricamente esta posibilidad y expresó su preocupación por un posible incidente. Después de presentar la denuncia a la policía, las búsquedas continuaron con la participación de las fuerzas del orden. Mientras tanto, el grupo principal regresó a casa con algunos profesores. La madre preocupada contactó a su esposo y al padre biológico de Natalee. Juntos volaron inmediatamente en el siguiente vuelo desde la ciudad vecina hacia la isla. Además, informó al número de emergencias 911 y al FBI sobre el incidente. Después de su llegada a Aruba, los familiares se unieron inmediatamente a la búsqueda, interrogando a huéspedes del hotel y turistas en el resort. Distribuyeron fotos de Natalee y colaboraron activamente con la investigación. Durante la investigación se descubrió que Natalee no había regresado a su habitación la última noche. Los visitantes del casino que estaban junto al hotel notaron que Natalee hablaba con un joven alto de apariencia europea de los Países Bajos. En su opinión, ella podría haberse ido con él. Cuando el establecimiento cerró a la 1 de la madrugada, el personal vio a la joven subir a un Honda gris,
donde había 3 hombres jóvenes. El personal de seguridad conocía bien a estos frecuentes visitantes del casino, el holandés Joran van der Sloot y los hermanos Deepak y Satish Kalpoe. La revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmó las declaraciones de los empleados. El personal notó que el joven holandés aparecía frecuentemente en el casino, donde según sus observaciones intentaba conocer a turistas adineradas para obtener beneficios financieros de ellas. Joran vivía en la isla con sus padres, que pertenecían a un círculo respetable. Su padre trabajaba en el campo legal y se preparaba para un puesto de juez. El joven mismo mostraba grandes promesas en deportes y estudios. Se le predecía una exitosa carrera en el fútbol. Sin embargo, últimamente su comportamiento había cambiado. Pasaba mucho tiempo en bares y casinos. Todas las pruebas apuntaban al joven holandés, por lo que los padres junto con las autoridades se dirigieron a él para obtener aclaraciones. Frente a la casa estaba el mismo Honda gris en el que Natalie había sido vista por última vez. Cuando los oficiales explicaron al padre de Joran el motivo de su visita, este informó que su hijo se encontraba en el casino de otro hotel. Los policías se apresuraron allí, pero Joran ya había desaparecido. Durante la búsqueda, su padre llamó y dijo que el hijo había regresado a casa con su amigo Deepak. Los oficiales que llegaron decidieron interrogar a los amigos por separado. Sus historias no solo diferían entre sí, sino que cambiaban constantemente. Al principio, ambos aseguraron nunca haber conocido a Natalie. Sin embargo, cuando se les mostraron las grabaciones de vigilancia donde hablaban con la joven, Joran de repente recordó el encuentro de aquella noche. Según sus palabras, después de jugar en el casino, Natalie propuso ir a un club. Él aceptó e invitó a Deepak y a su hermano Satish. Juntos fueron allí en coche. Después, según afirmó Joran, lo llevaron al hotel y no volvieron a ver a la joven. Sin embargo, la policía ya sabía que esta historia era inventada. Habían revisado todas las grabaciones de las cámaras y estaban seguros de que Natalie no había vuelto a aparecer en el hotel. Durante la investigación, los sospechosos fueron detenidos varias veces por declaraciones falsas, pero tuvieron que ser liberados sin cargos por falta de pruebas contundentes. Durante los interrogatorios, su historia cambió. Ahora decían que después del club fueron al faro para observar tiburones y luego se dirigieron a la playa Arashi. Joran contó que sus amigos se fueron y los dejaron solos. Finalmente, él se fue solo, argumentando que tenía que ir temprano a clase, mientras que la joven quería quedarse y seguir celebrando. Supuestamente ella misma le permitió irse. Joran insistió en que no tenía nada que ver con su desaparición, pero admitió que ahora se arrepentía de su decisión de haberla dejado sola. Según él, solo hubo besos, no ocurrieron más acciones. Sin embargo, sus amigos contaron una versión diferente. El holandés se había comportado de manera deshonrosa con la joven y la había abandonado en la playa. Los investigadores examinaron minuciosamente la playa mencionada, pero no encontraron rastros de la presencia de Natalie. Una nueva pista fue proporcionada por un jardinero del hotel vecino. Informó que había visto a 3 jóvenes, Joran, Deepak y Satish, haciendo algo en un terreno baldío junto al estanque aquella noche. Los oficiales llegaron al lugar indicado y examinaron el área, pero sin éxito. El tiempo pasaba, pero no había avances significativos en el caso. Los familiares estaban insatisfechos con el trabajo de los investigadores y criticaban su falta de profesionalismo. La familia estaba convencida de que Joran estaba involucrado en el incidente y que se debería ejercer más presión sobre él para obtener una confesión, lo que la policía no hacía. La familia ofreció una considerable recompensa: $100,000 por información sobre el paradero de Natalie y $1 millón por su regreso seguro a casa. Los residentes llamaban constantemente con sus teorías esperando obtener la recompensa.
pero todas las llamadas resultaron inútiles. Las autoridades policiales criticaron las acciones de los padres y consideraban que la recompensa ofrecida solo obstaculizaba la investigación. Mientras tanto, los padres continuaban su búsqueda activa, distribuían folletos informativos, colocaban carteles y participaban en operaciones de búsqueda. Las autoridades de Aruba consideraban que la familia Holloway ejercía una presión excesiva al exigir el arresto de los sospechosos antes de que se hubieran reunido suficientes pruebas. En algún momento, los hermanos Kalpoe informaron a las autoridades que el padre de Joran había ayudado a ocultar pruebas. El hombre fue arrestado, pero liberado después de 3 días por falta de pruebas. La historia de la desaparición de Natalie atrajo gran atención en los medios estadounidenses, lo que preocupó a las autoridades de Aruba. Después de todo, su principal ingreso provenía de turistas de EEUU. El caso recibió atención especialmente a través de los padres de Natalie, que buscaban persistentemente justicia e intentaban impulsar la investigación. Joran tampoco permanecía inactivo. Daba voluntariamente entrevistas pagadas a canales de televisión estadounidenses, donde hablaba sobre su encuentro con Natalie y los eventos de aquella noche. El joven insistía en que no tenía nada que ver con el incidente. Después de 1 año, Joran regresó a los Países Bajos y continuó sus estudios. En entrevistas con medios locales, afirmaba que habían intentado incriminarlo. Según sus declaraciones, dejó a Natalie en la playa y se fue a casa. 2 años después del incidente, Joran publicó un libro junto con un periodista donde detallaba extensamente su versión de los eventos. De esta manera, pudo obtener un buen beneficio de esta historia y el revuelo generado. Tras las persistentes peticiones de la familia de Natalie, las autoridades policiales realizaron una búsqueda exhaustiva en la propiedad de Joran, en la isla de Aruba. Examinaron la casa y los terrenos circundantes, pero no encontraron nada significativo para la investigación. El desarrollo de los acontecimientos fue seguido atentamente en muchos países, especialmente en Estados Unidos, Aruba y los Países Bajos. Joran estaba en el centro de la atención pública, y el público se dividió en 2 bandos. Unos lo consideraban involucrado en la desaparición de Natalie, otros creían en su inocencia. 3 años después de la desaparición de Natalie, surgió nueva información. Un testigo informó que había visto a Joran y a su padre cerca de un estanque a las 4 de la madrugada de aquella noche. Según sus declaraciones, el joven corrió a un restaurante de comida rápida y poco después, los 2 hombres se fueron en un jeep rojo. Una segunda pista fue del testimonio de la exnovia de Joran. Informó a la policía que el holandés había dicho una frase extraña una noche sobre la playa y sus posibilidades, que la perturbó mucho. A pesar de muchas pistas, nueva información y declaraciones contradictorias de los sospechosos, los investigadores locales consideraron que las pruebas reunidas no eran suficientes para presentar cargos. Los casos contra Joran, Deepak y Satish fueron cerrados. Según informaron representantes de las autoridades policiales, la investigación solo puede reabrirse si surge nueva información. En el año 2008 apareció material grabado por un periodista holandés con una cámara oculta. En el video, Joran contaba su versión de los eventos de aquella noche en la playa con Natalie. Según sus palabras, después de su intimidad, la joven repentinamente se sintió mal y no mostró signos de vida. Entonces acudió a sus amigos en busca de ayuda y salieron en bote mar adentro. Más tarde apareció otra grabación donde hablaba con evidente satisfacción de que no se habían encontrado rastros del incidente, de lo contrario habría tenido serios problemas. También insinuó la ayuda de alguien en esta situación. Sorprendentemente, todas estas confesiones no tuvieron consecuencias para él. Las autoridades policiales de Aruba no consideraron creíble su confesión en video y la declararon insuficiente para un proceso judicial.
Para una investigación completa se necesitaban pruebas materiales que no tenían. En su opinión, Joran solo buscaba fama y beneficio financiero inventando diferentes historias. Durante un tiempo, Joran estuvo por iniciativa propia en una institución psiquiátrica. Más tarde se mudó a Bangkok, donde adquirió un pequeño café con los fondos de entrevistas y publicaciones y se dedicó al emprendimiento. Ese mismo año, otra representante de la prensa se reunió con Joran en Tailandia. Durante la conversación compartió información impactante sobre su participación en actividades ilegales. Sus acciones parecían extrañas e impredecibles. Después de esta conversación, tuvo problemas con las autoridades locales. La policía comenzó a verificar sus declaraciones sobre actividades ilegales. Como resultado, tuvo que abandonar el país precipitadamente, dejando atrás su negocio y sus ahorros. Poco después, su padre sufrió un infarto y Joran se consideró la causa de este incidente. Terminó nuevamente en una clínica psiquiátrica debido a su estado emocional. Después de ser dado de alta, Joran se enfrentó a dificultades financieras e ideó un nuevo método para conseguir dinero. En el año 2019, un representante de la familia Holloway informó de una oferta inusual. Un anónimo se había puesto en contacto con él exigiendo $250,000 por información sobre Natalie Holloway. Insistió en un anticipo de $25,000. La investigación reveló que Joran había enviado los mensajes. El padre de Natalie aceptó una reunión en la isla de Aruba y entregó el anticipo solicitado. Esta vez, Joran contó una nueva versión de los eventos. Según sus palabras, aquella noche ocurrió un accidente. Natalie quería irse. Él la dejó ir, pero ella tropezó y cayó. Después, supuestamente acudió a su padre y ocultaron las huellas del incidente en los cimientos de una casa en construcción. Joran insistió en su inocencia y señaló un lugar específico. Sin embargo, la verificación demostró la falsedad de estas declaraciones. Los padres de Natalie trabajaron con el FBI y reunieron material contra el holandés, al menos por fraude y extorsión. Después de presentar los cargos, Joran huyó a Perú, donde ocurrió la historia con Stephanie Flores. El 3 de junio de 2010, la exnovia de Joran informó a la policía sobre su paradero. Resultó que le había pedido dinero para un billete de avión, pero ella decidió ayudar a la investigación. Joran fue arrestado en Chile. Durante el arresto, los policías notaron rastros del incidente en la ropa de Joran. Aparentemente tenía prisa por huir y no tuvo tiempo de arreglarse. Fue llevado a Perú, donde fue acusado por la desaparición de Stephanie Flores. En el primer interrogatorio, negó cualquier participación. Según sus declaraciones, ladrones armados entraron en la habitación del hotel, tomaron objetos de valor y atacaron a la joven, mientras él logró escapar. Sin embargo, los investigadores refutaron rápidamente esta versión. Después de 4 días, Joran cambió su declaración. Según sus palabras, estaban conversando pacíficamente en la habitación hasta que Stephanie descubrió en su laptop información sobre el caso de Natalie Holloway y su posible implicación en su desaparición. Intentó explicar que era un malentendido, pero ella se asustó y no le creyó. Después de la desagradable conversación, la situación se salió de control. Joran afirmó que se arrepentía de lo sucedido y explicó sus acciones por la influencia del alcohol y el miedo a que Stephanie pudiera denunciarlo a la policía. Según sus palabras, actuó impulsivamente y perdió el control. Sin embargo, los investigadores se mantuvieron en una versión más simple. Sospechaban que el motivo fue la desaparición de dinero y objetos de valor de la habitación. La ausencia de los objetos personales de Stephanie respaldaba esta versión. Consciente de que enfrentaba una larga sentencia de prisión en Perú, Joran intentó negociar con los investigadores.
ofreció revelar la ubicación de las pruebas en el caso de Natalee Holloway a cambio de que retiraran los cargos, pero su oferta fue rechazada. El juicio comenzó y todas las pruebas apuntaban a su participación. El proceso fue bastante rápido. El fiscal presentó grabaciones de vigilancia que mostraban a Joran entrando a la habitación con Stephanie y saliendo solo más tarde. Se encontraron rastros en su mano y la investigación confirmó su ADN en las pruebas encontradas. La defensa no tenía nada que contraponer, por lo que Joran, siguiendo el consejo de su abogada, confesó. La jurista prometió que la sentencia no excedería los 15 años. Sin embargo, el tribunal lo condenó a 28 años de prisión y lo obligó a pagar una compensación de $75,000 a la familia de Stephanie. En el año 2014, Joran conoció en la cárcel a Lady Figueroa, una contadora peruana de 33 años que vendía dulces y cigarrillos allí. Desarrollaron una relación y pronto se casaron. La pareja tuvo una hija, a quien llamaron Trudy van der Sloot en honor a la abuela de Joran. Gracias a las reglas flexibles, su esposa lo visitaba 2 veces por semana y lo describía como una persona muy bondadosa. Pero en el año 2020, Joran decidió separarse de ella en favor de Eva, de 24 años, con quien operaba un comercio ilegal de sustancias prohibidas en la prisión. Después de este descubrimiento, Joran recibió 7 años adicionales de prisión por el tráfico de sustancias prohibidas. Fue trasladado a una institución de máxima seguridad, donde las visitas están prohibidas. Sin embargo, continúa manteniendo correspondencia con Eva y otras mujeres. Nunca se presentaron cargos oficiales contra Joran en el caso de la desaparición de Natalee Holloway. El caso permanece sin resolver, aunque los familiares están convencidos de la participación de Joran en la desaparición de la joven. Los familiares de Natalee sospechan que ella fue el siguiente objetivo de su esquema de fraude. En su opinión, Joran intentó estafarle dinero. Posiblemente tenían otros planes inicialmente, pero algo no salió según el plan. Probablemente Natalee se negó a entregar el dinero y su intento de fraude fracasó. Después de la discusión, los perpetradores podrían haber eliminado las pruebas en el océano, donde viven peces depredadores. La familia Holloway se fortaleció en sus sospechas después del caso de Stephanie, quien también había conocido a Joran en el casino. La similitud de las circunstancias de ambas historias no parecía ser una coincidencia. Originalmente, las autoridades peruanas planeaban entregar a Joran van der Sloot al lado americano solo después de que cumpliera su sentencia en el caso de Stephanie Flores. Sin embargo, en mayo la situación cambió. Las autoridades peruanas acordaron una transferencia temporal de van der Sloot a los EXUU para examinar las acusaciones, después de lo cual debe ser devuelto. Esta decisión se tomó debido a la edad avanzada de los principales testigos, que no pueden esperar varios años más. Joran intentó, a través de su abogado, impugnar la decisión de extradición, alegando la falta de notificación previa, pero fue rechazado. A finales de mayo de 2023, van der Sloot fue atacado por otros presos en la cárcel peruana. A principios de junio, agentes del FBI llegaron con un avión especial para recogerlo. El 8 de junio de 2023, Joran van der Sloot llegó a los Estados Unidos. Fue llevado a la prisión de Birmingham, cerca de la ciudad natal de Natalee Holloway. Hasta ahora no se ha comunicado nada sobre el inicio del proceso judicial. La historia muestra que las transgresiones anteriores a menudo atraen la atención especial de la policía e influyen en la severidad del castigo. Sin embargo, los sospechosos no siempre resultan ser culpables. La tarea principal de las fuerzas del orden y del tribunal es investigar cuidadosamente cada caso y evaluar la participación de manera justa. En esta historia enredada, los investigadores tuvieron que hacer grandes esfuerzos para descubrir la verdad.
Laura Lee Feist, del condado de Orange, California, salía con James Kendall, un estudiante de su universidad. A pesar de la buena relación, había un problema serio. James seguía manteniendo contacto con otras mujeres. Cuando Laura se enteró, en lugar de simplemente terminar la relación, tramó un plan de venganza mientras seguía saliendo con él. El 11 de mayo de 1982, James llevó a Laura a su casa en Laguna Beach en su camioneta. Ella se bajó, tomó un revólver y volvió al auto. Ocurrió un incidente. Laura usó el arma contra James y luego la dirigió contra sí misma, sufriendo una herida en el hombro. Los vecinos escucharon los disparos y llamaron a los servicios de emergencia. Los socorristas llegaron rápidamente al lugar. James no pudo ser salvado. Laura fue llevada urgentemente al hospital. Inicialmente, la policía siguió la versión de un robo que reportó la herida. Pero la investigación detallada de la escena del crimen hizo dudar a los investigadores. No faltaban objetos de valor, y en la escena se encontró la tarjeta de visita de un joyero con un mensaje de la joven. Esto reveló que ella había planeado una puesta en escena, pero no pudo ejecutar completamente su plan. En su lugar, sufrió una lesión leve al intentar simular un ataque por parte de un extraño. Después de su recuperación, Laura se reunió con los investigadores. Durante la conversación con ellos, cambió varias veces su versión de los eventos. La joven insistió en que ella y James fueron atacados por ladrones, pero constantemente se enredaba en contradicciones sobre los detalles y no podía explicar la aparición de la nota. También quedaba pendiente la pregunta de por qué precisamente se usó su arma. Bajo la presión de los hechos, Laura admitió su participación en el incidente. Contó que actuó debido a la complicada relación con James y por temor a su bienestar. Según sus palabras, el joven mostraba rasgos de carácter desagradables y frecuentemente se reunía con otras mujeres, lo que la preocupaba mucho. La investigación sacó a la luz nuevos detalles. Se descubrió que James le había comunicado ese día que quería terminar la relación. Aparentemente ella había previsto tal giro. Había preparado la nota y llevaba el arma consigo. Todo indicaba que la joven no quería compartir a James con nadie más. Tras el veredicto, Laura fue llevada al Centro de Detención Juvenil en California, aunque esta institución se consideraba más suave que las prisiones ordinarias. La estancia allí no fue fácil. Laura fue atacada varias veces por otras reclusas, pero en general el tiempo transcurrió sin incidentes graves. En 1987, después de 5 años, Laura quedó en libertad. Durante su detención, obtuvo formación como psicóloga. Parecía que la prueba debía cambiarla y ponerla en el camino correcto. Al principio fue así. A principios de los 90, se mudó a Baltimore. Encontró trabajo como enfermera en un hospital y se casó. Sin embargo, el trabajo le pareció demasiado agotador. El salario no cumplía con las expectativas de la joven y cambió de profesión, comenzando a trabajar como bailarina en un club nocturno. Le gustó el nuevo trabajo. Los buenos ingresos requerían poco esfuerzo. La llamativa apariencia de Laura atraía a muchos admiradores que la colmaban de regalos. La joven llevaba una vida privada agitada. Se casó 2 veces más sin divorciarse de su primer marido. Cuando esto salió a la luz, las autoridades iniciaron un proceso. En 1993 se celebró un juicio donde Laura fue acusada de bigamia. Finalmente recibió 6 meses de libertad condicional. Este castigo no cambió su comportamiento. 2 años después, Laura fue arrestada nuevamente, esta vez por simular un caso de seguro. Disparó a su auto para obtener una compensación. Durante su arresto, se encontraron objetos robados, incluido un anillo valorado en aproximadamente $3,000 que había sido sustraído a los vecinos. Fue condenada a 7 años por fraude, pero solo pasó 6 meses tras las rejas. La sentencia fue revocada.
En 1997, Laura se mudó a Corpus Christi, una ciudad costera en el sur de Texas. Allí volvió al baile, trabajó como modelo de bikini y comenzó a vender entretenimiento para adultos. Este negocio resultó ser muy lucrativo y le generó ingresos considerables. Después de ahorrar suficiente dinero, cumplió su sueño de largo tiempo. Adquirió una villa junto al océano. Siempre perseguía sus objetivos con tenacidad y en esta etapa de su vida conoció al británico Phil Day. Su relación se desarrolló rápidamente. Pronto se casaron y luego la pareja tuvo un hijo, Cameron. La gente a su alrededor notaba que Laura era atenta con su hijo. Lo acompañaba a los entrenamientos de fútbol, pero apenas se comunicaba con otras mujeres. Estas se mantenían alejadas porque temían su influencia sobre sus maridos. Como resultó, sus preocupaciones estaban justificadas. El matrimonio aparentemente feliz de Laura y Phil duró hasta el verano de 2011. Como representante comercial, conoció al camionero David Sailing, que era 12 años más joven que ella. La llamativa apariencia de Laura atraía la atención de todos los hombres en el trabajo. Al conocerse, resultó que ambos eran infelices en sus matrimonios. David estaba relacionado con Kelly, y Laura estaba cansada de la vida monótona con Phil. Entre ellos surgió una atracción inmediata. David le contó honestamente a su esposa sobre sus nuevos sentimientos, lo que fue una noticia desagradable para ella. Sin embargo, Kelly no se opuso y accedió al divorcio. Laura y David ejecutaron la separación de sus parejas y comenzaron a vivir juntos. Después del divorcio en mayo de 2012, incluso dejó a Cameron con Phil para dedicarse completamente a su nueva relación. David obtuvo el derecho de ver a su hijo los fines de semana. El resto del tiempo vivía con Kelly. La joven pareja pasaba casi todo el tiempo juntos. Ocasionalmente Taylor, el hijo de David, se unía a ellos. Su madre era cautelosa con Laura, quien había llegado a su familia y había destruido el matrimonio. Pero Laura se esforzaba por entablar amistad con ambos, ya que entendía lo importantes que eran para su elegido. Poco a poco, logró encontrar un lenguaje común tanto con Taylor como con su madre. Laura era feliz con su nueva pareja. En agosto de 2012, ella y David se casaron en Las Vegas. La pareja se instaló en la espaciosa villa de Laura con piscina. David trabajaba como camionero y a menudo estaba ausente, mientras Laura disfrutaba de la comodidad doméstica sin trabajar. Pero pronto sucedió algo inesperado. El 5 de octubre de 2012, un viernes, Laura recogió a Taylor de la escuela para pasar el fin de semana con su padre. Se había puesto de acuerdo previamente con Kelly, la madre de Taylor, para extender el tiempo entre padre e hijo. Kelly no tuvo objeciones. No tenían planes especiales para el día. De camino a casa, según contó Laura, Taylor mismo pidió hacer un picnic en la playa. Después del almuerzo, regresaron a casa para buscar las cosas de playa. Cuando llegaron a la costa, descubrieron que la playa más cercana estaba abarrotada. El estacionamiento estaba lleno de autos. Todos los lugares estaban ocupados por veraneantes. El ruido y el ajetreo sorprendieron a Laura. Normalmente estaba tranquilo aquí a mitad del día laboral. Decidió buscar un lugar más tranquilo, más lejos. Después de encontrar un lugar adecuado, se detuvieron, y Laura permitió a Taylor nadar. Normalmente, Taylor usaba un chaleco salvavidas especial, pero ese día no podía usarlo debido a una lesión en el cuello. El cuello rozaba su piel, así que Laura decidió dejarlo nadar sin protección. Para asegurarse de que esta decisión era segura, observó sus habilidades de natación durante unos minutos. Lo que vio la tranquilizó. Taylor realmente podía mantenerse bien a flote, ya que practicaba regularmente en la piscina de casa. Laura permaneció en la orilla para supervisar la situación. Al principio todo iba bien, pero después de unos minutos algo arrastró a Taylor bajo el agua y desapareció de la vista.
Laura corrió en pánico hacia el lugar del accidente. Se sumergió y comenzó a buscar, pero sin éxito. Poco después, lo notó a unos metros del lugar donde se había sumergido, flotando inmóvil sobre las olas. La madrastra nadó hacia él e intentó hacerlo reaccionar, pero no respondía. La mujer arrastró a Taylor hasta la orilla. No mostraba signos vitales. Intentó dar primeros auxilios, pero debido a su fuerte agitación no pudo realizar correctamente los procedimientos necesarios, aunque estaba entrenada en ellos. Laura llamó al número de emergencias 911, pero el operador advirtió de un largo tiempo de espera debido a la distancia del lugar del accidente a la ciudad. Decidida a actuar por su cuenta, Laura llevó a Taylor al auto y condujo al hospital. En 30 minutos recorrió 20 kilómetros. Al llegar a su destino, corrió adentro pidiendo ayuda. A pesar de todos los esfuerzos del personal médico, ya no fue posible ayudar a Taylor. Los médicos, siguiendo los procedimientos estándar, enviaron la información a las autoridades policiales para su investigación. Los policías tuvieron que dar la triste noticia a David. Cuando el padre se enteró del incidente, inmediatamente se puso en camino desde su lejano lugar de trabajo hacia el hospital. Los investigadores también informaron a Kelly, quien también se apresuró hacia allí. Cuando llegó primero, solo se enteró de que Taylor había tenido un accidente en el agua. Los médicos no pudieron proporcionar más detalles. Laura estaba cerca. Resultó que la madrastra había decidido por su cuenta, sin informar a nadie, llevar a Taylor a la playa a petición suya. Insistía en la versión de un accidente. Kelly comenzó a hacer acusaciones en voz alta contra Laura, pero ésta permaneció sorprendentemente indiferente. Más tarde llegó David. Sin conocer los detalles, primero culpó a Kelly, pensando que Taylor había estado con ella. Cuando supo la verdad, que el niño estaba con Laura, quedó conmocionado. Las primeras dudas sobre la casualidad del incidente surgieron en la madre. No entendía por qué Laura había llevado a Taylor a la playa sin permiso y le había permitido nadar sin equipo de protección. Los investigadores también notaron inconsistencias. Primero, no se eligió el hospital más cercano. Otra clínica y los bomberos estaban más cerca. Laura lo explicó con el pánico. Segundo, surgieron preguntas sobre por qué, a pesar de su formación médica y experiencia hospitalaria, no proporcionó primeros auxilios, aunque el operador dio instrucciones claras. En su lugar, condujo con Taylor durante media hora hasta un hospital lejano, aunque sabía la importancia crítica de los primeros minutos. Esta decisión parecía inexplicable. Laura, David y Kelly fueron llamados a declarar en la comisaría. Durante la conversación con los investigadores, Laura se comportó inusualmente distante, como si el incidente no la hubiera afectado en absoluto. Durante el interrogatorio se sentó con la cabeza baja y evitó el contacto visual con los investigadores. Sus respuestas eran confusas, sin detalles concretos. La historia parecía increíble. Laura ni siquiera podía decir a qué distancia estaba Taylor de la orilla en ese momento. En lugar de una respuesta clara, solo repetía lo guapo que era y lo rápido que la ola se lo había llevado. Su comportamiento planteó preguntas a los investigadores. La madre de Taylor estaba en profunda desesperación y acusaba a Laura de negligencia en su deber de supervisión. Para David, esta situación también fue un golpe duro. Taylor era lo más importante en su vida. Resultó que el padre estaba trabajando con abogados para obtener la custodia completa de su hijo. En este hecho, la policía vio un posible motivo para el incidente. Laura, conocida por su carácter posesivo, incluso había enviado a su propio hijo con su exmarido para construir una nueva relación. Presumiblemente, los planes de su marido de obtener la custodia completa de Taylor no le agradaron. Los investigadores sospechaban que la presencia de Taylor podría interferir con su tiempo libre juntos.
y que Laura posiblemente lo veía como un obstáculo para su nueva relación con David. Al seguir esta teoría, preguntaron al hombre cómo era la relación entre Laura y Taylor. David respondió que, hasta donde él sabía, se llevaban bien. Una semana antes del incidente, él comenzó a buscar información sobre su esposa en Internet y descubrió hechos inquietantes de su pasado. Esto lo sorprendió mucho, como si se tratara de una persona completamente diferente. Cuando David la confrontó, Laura lo convenció de su inocencia y explicó que se había defendido de una expareja agresiva. Él le creyó y continuó confiándole el cuidado de su hijo. Los investigadores examinaron la historia de Laura y descubrieron muchos hechos perturbadores. Notaron irregularidades en su comportamiento el día del incidente. No informó a los padres sobre sus planes, evitó la playa pública en favor de un lugar remoto, permitió nadar sin equipo de protección y no proporcionó supervisión adecuada. Todo esto llevó al arresto de Laura Day por cargos graves. La investigación realizó un experimento acuático con un muñeco especial del tamaño correspondiente, pero los resultados no confirmaron la versión de Laura de los acontecimientos. Menos de un día después de su arresto, pagó una fianza de $50,000 y quedó libre. Se le prohibió salir de la ciudad y estar en lugares donde se reúnen los jóvenes. Su esposo todavía creía en la inocencia de Laura y la apoyaba. El esposo sufría intensamente por lo sucedido y planeaba mudarse a Florida con su esposa una vez que Laura fuera liberada de todas las sospechas. Consideraba todo como un malentendido. A pesar de las restricciones de movimiento, la principal sospechosa fue despreocupadamente de compras al centro comercial pocos días después. Intentó ocultarse bajo una peluca, pero un oficial de la ley la reconoció. El 4 de diciembre de 2012, fue arrestada nuevamente por violar las condiciones de la fianza. Laura negó todas las acusaciones. La investigación recopiló información meticulosamente. Apareció un testigo cuyo testimonio contradecía la versión de la urgente necesidad de salvar a Taylor. Según sus palabras, Laura alejó tranquilamente al niño de la playa, sonriendo y despidiéndose. En enero de 2013, precisamente estas declaraciones se convirtieron en evidencia clave en el juicio. La descripción del comportamiento sereno de Laura no coincidía en absoluto con su relato de la situación de emergencia. El fiscal enfatizó que la desviación del orden habitual donde recogían a Taylor junto con su esposo indicaba la premeditación de las acciones. Según la versión de la acusación, todo estaba planeado de antemano. Laura recogió a Taylor más temprano y lo explicó con el deseo de darle más tiempo con su padre, aunque éste estaba en el trabajo. No informó a nadie sobre sus planes de ir a la playa. Si no hubiera sido por el testigo casual en la playa que notó su partida y testificó, Laura podría haber escapado de la responsabilidad. Las declaraciones de la acusada cambiaron varias veces durante el juicio. Inicialmente, Laura afirmó que ella y Taylor habían ido a casa a buscar trajes de baño antes de ir a la playa. Más tarde se descubrió que esto no era verdad. Ya tenía todo lo necesario. Surgió la pregunta: ¿cómo sabía ella del picnic planeado? También pareció inusual que Taylor no llevara chaleco salvavidas. Nunca antes había nadado sin él. La explicación para esto pareció poco convincente, ya que no se encontraron marcas de fricción. También era preocupante que Taylor estuviera lejos de la orilla. También pareció extraño que Laura, a pesar de su formación médica y experiencia hospitalaria, no aplicara medidas de primeros auxilios. Estas son habilidades básicas que había practicado varias veces. El pasado criminal de la mujer despertó especial preocupación. La fiscalía sospechaba que la sentencia de prisión no la había cambiado. Considerando que el incidente anterior estaba relacionado con los celos, sentimientos similares podrían haber surgido aquí también. El fiscal propuso la teoría de que Laura sentía celos hacia su hijastro, ya que quería la atención de su esposo solo para ella.
La defensa, sin embargo, insistió en la falta de testigos directos del incidente y argumentó que nadie podía refutar la versión de la acusada sobre lo sucedido. El testigo solo notó cómo Taylor dejaba la playa con una mujer. El examen médico no mostró signos de coerción. Esto sugería que el incidente podría haber sido accidental. Las estadísticas muestran que en Estados Unidos ocurren aproximadamente 800 accidentes similares en el agua cada año. La fiscalía enfatizó que la acusada no hizo intentos de prestar ayuda. Además, Laura fue caracterizada como una personalidad emocionalmente inestable. Sin embargo, esto no fue confirmado por expertos. El comportamiento de Laura ciertamente planteaba preguntas. Sufría de miedo a la soledad y se esforzaba por estar en el centro de atención. La mujer era impulsiva y veía a otras mujeres como rivales, por lo que no tenía amigas cercanas. Sin embargo, coqueteaba activamente con hombres. Durante el juicio, sus acciones indicaron un profundo miedo a la soledad. Probablemente veía a la exesposa de su nuevo marido como una amenaza. A pesar de la grave situación, Laura parecía no comprender las consecuencias. En una de las sesiones, le preguntó a su esposo David a quién amaba más, a ella o a su exesposa. Esta pregunta pareció inapropiada dado las posibles consecuencias del proceso judicial. Considerando su deseo de ser la única en la vida de su esposo, Taylor podría haber sido percibido como un obstáculo. Además, mientras él estuviera cerca, la conexión entre Kaylee y David permanecería. Esto podría haber interferido con los planes de Laura. En su mente, la eliminación del obstáculo podría haber parecido una forma de autodefensa. De alguna manera estaba luchando por su lugar en la vida de su esposo. Laura sufría intensamente ante la posibilidad de perder la atención de David. Inicialmente, el joven esposo apoyó a su esposa, pero cuando salieron a la luz nuevas circunstancias del caso, incluso él cambió su opinión sobre el incidente con su ser querido. El hombre solicitó el divorcio y finalmente su matrimonio se desmoronó. En junio de 2013, el tribunal anunció la sentencia de Laura: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de todos los argumentos de los fiscales, ella continúa manteniendo su inocencia. Esta decisión judicial sigue generando discusiones entre todos los que intentan entender los acontecimientos. No se encontraron pruebas directas contra Laura. Todas las evidencias eran circunstanciales. Sin embargo, esto no la ayudó a evitar la prisión. Sin embargo, Laura no pierde su espíritu vital incluso tras las rejas. Ha encontrado una nueva pareja, a quien conoció en la prisión. Comenzó sin esfuerzo una nueva relación, aunque nunca podrá salir de los muros de la institución penitenciaria. El miércoles 24 de agosto de 2011, ocurrió un incidente imprevisto en una tranquila zona residencial. Michelle Dispan, una empleada bancaria de 33 años, se había tomado un tiempo libre del trabajo para recoger documentos importantes que había olvidado en casa. Cuando regresó alrededor de las 3 de la tarde, notó algo inusual: una puerta trasera sin cerrar. Al cruzar el umbral, Michelle se quedó paralizada ante la vista. Toda la casa estaba sumida en el caos. Había objetos esparcidos por todas partes, cajones arrancados abiertos y vacíos, y el suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio. En el baño encontró ropa dispersa y en el dormitorio, un joyero abierto. Mientras continuaba recorriendo la casa evaluando la magnitud del incidente, Michelle descubrió a su esposo Mark, de 34 años, en estado inmóvil. En pánico, la mujer corrió hacia la calle, temiendo que los perpetradores aún pudieran estar cerca. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencia 911. Los servicios de emergencia que llegaron a la escena se encontraron con una imagen de caos total. A primera vista, todo indicaba un robo fallido. El examen médico reveló que el incidente había ocurrido aproximadamente 1 hora antes,
Los expertos descubrieron 2 marcas de disparos, y la naturaleza de las lesiones indicaba un contacto desde una distancia mínima. Sin embargo, durante la investigación detallada de la escena, los investigadores se sorprendieron por el extraño desorden, como si alguien hubiera intentado deliberadamente dar la impresión de que se buscaban objetos de valor. Durante la investigación salieron a la luz detalles interesantes sobre el día. Mark había estado en casa, luego se encontró con su esposa para almorzar en una cafetería, donde comieron helado juntos. Incluso se llevó una porción extra de postre a casa. Después Michelle regresó al banco y Mark volvió a casa, donde poco después ocurrió este misterioso incidente. Los investigadores notaron circunstancias extrañas del incidente en la casa. Todo indicaba que no se trataba de un simple robo. Un helado en el mostrador mostraba que Mark acababa de regresar de la cafetería. Se tenía la impresión de que alguien estaba esperando su regreso en la casa. Lo más enigmático era que no faltaba ningún objeto de valor de la casa, como si los visitantes no invitados hubieran venido con una intención completamente diferente. Para comprender mejor la situación, los investigadores comenzaron a examinar más de cerca la historia de vida de Mark y su familia. La historia de Mark Despain comenzó como un hermoso cuento romántico. A los 19 años, comenzó una relación con Michelle, de 18 años, a quien conocía desde la escuela. Ella ya tenía una hija de una relación anterior, pero esto no impidió que sus sentimientos se desarrollaran. La joven pareja decidió rápidamente mudarse juntos. Los padres de Mark apoyaron su decisión y compraron una caravana para la pareja. Mark inmediatamente adoptó a la hija de Michelle como propia y la trató con sincero cuidado y calidez. La carrera profesional de Mark estaba vinculada al negocio familiar. Se convirtió en inversor y tasador inmobiliario, aprovechando la experiencia de su padre, quien poseía numerosas propiedades de alquiler. Poco después, la pareja se casó. Los negocios de Mark iban bien. Después de establecer su propia empresa, alcanzó un éxito considerable. La familia pudo mudarse de la caravana a una lujosa casa con piscina en la elegante zona de Jonesboro, Arkansas. Gracias al arduo trabajo de ambos cónyuges, pudieron permitirse una vida de lujo. La familia creció con 2 niños. Ahora eran 5 y desde fuera parecían una familia perfecta. 3 o 4 veces al año vacacionaban en costosos resorts en Jamaica y México y visitaban regularmente Disneyland. Michelle inicialmente se dedicó a las tareas domésticas, pero cuando los niños crecieron, decidió desarrollarse profesionalmente. Se hizo cargo de la contabilidad en el negocio de su marido y más tarde encontró trabajo en el banco local. A pesar de las sugerencias de su marido de concentrarse solo en la familia, ella buscaba la autorrealización. Michelle disfrutaba de su vida acomodada y le gustaba mantener contactos en los círculos de la élite local y personas influyentes. Cuando se comenzó a investigar esta confusa historia, la atención se centró inicialmente en Michelle, la esposa de Mark. Es una práctica común verificar el entorno inmediato. Fue ella quien descubrió a su marido en circunstancias muy misteriosas en su casa, por lo que fue invitada a la comisaría para ser interrogada. Durante el interrogatorio, Michelle reveló un detalle inesperado. No había planeado en absoluto ir a casa ese día. Estaba allí por casualidad porque solo necesitaba recoger algunos papeles. Según ella, pasó casi todo el día en el trabajo. La verificación confirmó las declaraciones de Michelle. Efectivamente, estuvo en la oficina hasta el mediodía. Durante el almuerzo, ella y Mark se encontraron en un café cercano. Este encuentro quedó registrado en las cámaras de vigilancia. Después, Michelle volvió al trabajo y Mark se fue a casa. Más tarde, ella salió brevemente del trabajo para recoger documentos y fue entonces cuando descubrió lo sucedido. Sin embargo, para entonces ya había pasado 1 hora y las cámaras mostraban claramente que Michelle había estado en la oficina todo el tiempo.
Aunque ya no existían sospechas directas contra Michelle, los investigadores continuaron observando atentamente su comportamiento, que les parecía algo inusual. El interrogatorio a los vecinos aportó nueva información. Los residentes notaron a un hombre desconocido que conducía un viejo Mercedes azul por la zona. Nadie lo había visto antes en los alrededores. Las autoridades comenzaron a investigar si Mark tenía adversarios. Los conocidos de la familia lo describieron como una persona dominante y ambiciosa que podía construir relaciones complicadas con su entorno. Esta pista fue seguida más a fondo. La verificación en el lugar de trabajo de Mark planteó nuevas preguntas. Resultó que ese día debería haber estado en la oficina, pero inesperadamente decidió ir a cazar, y luego se quedó en casa. Esto planteó a los investigadores la pregunta lógica: ¿cómo podría un extraño saber de su paradero? ¿Posiblemente alguien estaba monitoreando sus movimientos? Para aclarar todos los detalles y posiblemente encontrar pistas pasadas por alto, los investigadores se reunieron nuevamente con Michelle para precisar toda la secuencia de eventos de ese día. Ese día, Michelle se reunió con Mark para almorzar en un café cerca del banco donde trabajaba. Después de la reunión, regresó a la oficina alrededor de las 13:30 y se dirigió a casa después de las 14:30. En su nueva declaración, Michelle compartió más detalles. Cuando vio a Mark en el suelo, se acercó a él e intentó obtener una reacción. Llamó su nombre, intentó despertarlo, pero permaneció inmóvil. Al reconocer la situación, inmediatamente marcó el número de emergencia 911. Buscando apoyo, Michelle corrió hacia los vecinos, pero nadie estaba en casa. Mientras esperaba frente a su casa, contactó a su madre, le contó sobre el incidente y le pidió que viniera. Cuando su madre llegó, Michelle ya estaba frente a su casa junto con los servicios de emergencia y la policía. Cuando los investigadores preguntaron sobre posibles adversarios de su esposo, Michelle, para sorpresa de todos, nombró sin vacilar al padre de Mark, Jack. Explicó sus sospechas. Al principio, los padres de Mark causaron una buena impresión. Ayudaron con el alojamiento, regalándoles una caravana para comenzar su vida juntos. Mark trabajó exitosamente durante varios años en la empresa de su padre. Cuando su papel en el negocio se volvió central, pidió un aumento en su participación. Tras el rechazo de su padre, Mark se fue y fundó su propia empresa. Jack percibió esto como una traición y su comunicación se rompió. Con el tiempo, Michelle reconoció el verdadero carácter de Jack, un hombre de frío cálculo y temperamento difícil. Mostró abierta aversión hacia su hija del primer matrimonio, lo que llevó a un serio conflicto cuando la niña cumplió 13 años. A Jack tampoco le agradaba a Michelle, lo que reforzó sus sospechas sobre su participación en el incidente. El padre de Michelle, que había trabajado anteriormente para Jack, confirmó sus temores. Había sido testigo de la tensa relación entre padre e hijo y había escuchado los duros comentarios de Jack contra Mark debido a desacuerdos comerciales. Esta información llamó especialmente la atención de los investigadores y comenzaron a investigar exhaustivamente la relación entre Mark y su padre. La investigación reveló un conflicto prolongado entre Mark y Jack sobre la empresa familiar y las finanzas, pero no quedaba claro por qué los eventos tomaron este giro inesperado justo ahora. Durante una conversación con los padres de Mark, salieron a la luz nuevos detalles. El padre reconoció las diferencias de opinión, pero señaló a la verdadera iniciadora, Michelle. Según los familiares, Michelle tenía exigencias excesivas a pesar del alto ingreso de Mark. Fue ella quien insistió en que su esposo exigiera a su padre la transferencia del control de la empresa. Mark más tarde lo confesó a su padre. Después de esta disputa, la relación entre padre e hijo continuó, pero se volvió más fría, mientras que Michelle ya no fue aceptada por la familia. Poco antes del incidente,
Mark informó a sus padres que quería separarse de su esposa. El padre contó a los investigadores que su hijo lo llamó ese día y le pidió que sacara el equipo de casa de la casa. Según sus palabras, solo Michelle sabía de los planes de su esposo de estar en casa a esa hora. La madre de Mark sugirió que Michelle temía el divorcio. El estatus y el bienestar financiero que ofrecía el matrimonio con Mark significaban demasiado para Michelle como para renunciar a ellos. Los padres aconsejaron a los investigadores examinar más de cerca las acciones de Michelle ese día. Insinuaron que detrás de la aparente inocencia podría esconderse una persona completamente diferente. El padre sospechaba su participación en el incidente, si no directamente, entonces a través de la organización. Jack compartió con la policía una historia sobre un conflicto con Brooke, la hijastra de Michelle. Cuando descubrió fotos inapropiadas de Brooke, le exigió que rompiera el contacto con su novio y amenazó con contárselo a sus padres. Como venganza, Brooke se tomó un selfie en el teléfono de Jack, se lo envió a su novio y se quejó con su madre sobre el comportamiento inapropiado de su padrastro. Michelle hizo acusaciones graves contra Jack, quien negó todo. Estalló un gran escándalo. La esposa de Jack incluso solicitó el divorcio. Michelle acudió a la policía, pero la investigación probó la inocencia de Jack. Las fotos fueron tomadas por la propia Brooke. Se retiraron los cargos. La esposa regresó, pero quedó un sabor amargo. La reputación de Jack había sufrido considerablemente. Después de esto, decidieron cortar todo contacto con Michelle y su hija. Más tarde, Brooke confesó que había actuado bajo la influencia de su madre. Michelle planeaba destruir la relación de Mark con su padre, y este plan casi funcionó. La historia de Jack y su esposa no planteaba dudas. Aquel día fatídico estaban comprobadamente de vacaciones en otra ciudad con muchos testigos. La atención de los investigadores se dirigió a Michelle, la esposa de Mark, después de una conversación con su padre. Los oficiales intentaron entender la situación. ¿Qué razones podría tener una mujer que había pasado 15 años felices con su marido? Después de todo, tenían 2 maravillosos hijos, un negocio próspero y aparentemente completa armonía en la familia. La sospecha sobre la participación de Michelle en el acto pareció extraña a los investigadores. Después de todo, su esposo era el principal sostén de la familia. Sin embargo, la investigación reveló detalles inesperados. En lugar de una esposa inconsolable, Michelle resultó ser una mujer con una relación secreta. Unos meses antes del día fatídico, había comenzado una relación con un joven colega que solo tenía 24 años. Ella lo mantenía completamente, pagaba su apartamento, comida y todas las facturas con el dinero que ganaba su marido. Al revisar los documentos, también se descubrió que la pareja, a pesar de su aparente prosperidad, tenía deudas serias, aproximadamente $2 millones estadounidenses. Además, se descubrió que Michelle retiraba regularmente dinero de la cuenta comercial de su esposo. Información adicional preocupante surgió sobre el seguro de Mark. Tenía 2 pólizas por un total de $1 millón estadounidenses. Estos hechos llevaron a los investigadores a invitar a Michelle a otra conversación. Cuando se le preguntó sobre el romance, no negó la nueva relación con el joven, pero insistió en que su esposo no sabía nada de esta relación. Durante el interrogatorio, Michelle contó que su matrimonio ya no era ideal, que habían hablado de divorcio y que ella planeaba mudarse. Sin embargo, la mujer rechazó categóricamente cualquier insinuación sobre su participación en lo sucedido. Según sus palabras, no tenía motivos para desearle mal a su marido. Él trataba excelentemente a los niños y en caso de divorcio, habría proporcionado para ellos adecuadamente. Simplemente no tenía sentido, afirmó. A pesar de las sospechas iniciales, las autoridades no tenían pruebas sólidas contra Michelle u otros involucrados. Las cámaras de seguridad del banco donde trabajaba Michelle documentaron su presencia en el momento crítico.
Las grabaciones también mostraron que su padre pasó más tarde, dijo algo rápidamente y se fue. La investigación se había estancado, pero pronto apareció una nueva pista. Un informante anónimo reportó que un joven se jactaba de su participación en el incidente con Mark Despain. La pista condujo a Terrence Barker. Al verificar esta información se descubrió: la señal del teléfono móvil de Terrence fue efectivamente localizada cerca de la residencia de Mark aquella noche. Además, se supo que el amigo de Terrence poseía un viejo Mercedes azul. Los vecinos de Mark, que anteriormente habían mencionado a los afroamericanos en el Mercedes, identificaron a Terrence en una foto. Los investigadores invitaron al joven a una conversación, pero él negó cualquier conexión con el incidente. Sin embargo, después de que los investigadores presentaron las declaraciones del testigo y los datos de localización del teléfono, Terrence cambió su posición. Confesó que había aceptado por una recompensa prometida de $10,000. Aunque no nombró al mandante, incluso después de no haber recibido pago, fue puesto bajo custodia. A continuación, su amigo, el conductor del Mercedes azul, Johnny Hubbard, fue llamado a interrogatorio. Salió a la luz una circunstancia interesante. Johnny conocía a Mark como uno de sus inquilinos. Decidió cooperar con los investigadores y contó la versión completa de los eventos. Según sus declaraciones, el padre de Michelle, Carl Kelly, a quien también conocía, lo había contactado con una propuesta. Johnny aceptó participar por el dinero. Terrence se enteró y también quiso unirse al asunto. Se reunieron con Carl en un estacionamiento de iglesia para discutir los detalles. A Terrence se le asignó el papel principal, aunque ni siquiera sabía quién era Mark. Solo lo motivaba el interés financiero. Johnny también fue arrestado. Cuando Terrence se enteró de las declaraciones de su amigo, también decidió cooperar. Confirmó la historia de Johnny y añadió que Carl le había entregado el equipo en la iglesia. Carl les mostró la casa de Mark y los instruyó. Esperaron su señal el día del incidente. Terrence también informó sobre la participación no solo de Carl, sino también de su hija Michelle. Según sus palabras, ella coordinó toda la operación, dando instrucciones a su padre por teléfono, y él la ayudó y proporcionó cobertura. Al revisar los mensajes entre Michelle y su padre, los investigadores descubrieron una correspondencia importante que revelaba sus planes. En la mañana de aquel día, a las 8:20, Michelle escribió a su padre: «Tiene que ser hoy. No puedo vivir así. Una mañana terrible». El padre respondió brevemente: «Bien, puedes invitarlo a almorzar». La investigación comenzó a formar una imagen completa. Según los investigadores, Michelle acordó un almuerzo con Mark, lo que permitió a su padre y a Terrence entrar en la casa. Allí podían esperar el regreso de Mark. Después de examinar el comportamiento de Michelle ese día, los investigadores concluyeron que su reacción al regresar a casa fue fingida. Ella había pedido salir antes del trabajo a propósito, sabiendo lo que encontraría. Su indiferencia al ver a su marido incapacitado en el suelo de la cocina ahora tenía sentido. Ella sabía del incidente de antemano. La información sobre la tarea ejecutada la recibió de su padre cuando éste fue al banco. Los detalles de la factura telefónica de Carl confirmaron su presencia en la casa en el momento crítico. Supervisó personalmente la ejecución de lo planeado. El análisis posterior de la correspondencia entre Mitchell y Mark mostró cuán persistentemente invitó a su marido a almorzar, aunque inicialmente él se negó y planeaba ir a cazar. Después de mucha persuasión, Mark finalmente accedió a reunirse. Durante su almuerzo, Michelle intercambió constantemente mensajes con su padre. Cuando la comida terminó y su marido se dirigió a casa, ella envió un mensaje de señal a su padre. Las autoridades arrestaron a Michelle junto con su padre. Al principio, Michelle negó todas las acusaciones, pero cuando los investigadores presentaron pruebas irrefutables, cambió su posición. Según sus palabras,
Su padre fue el autor del plan, quien quería recibir un pago del seguro y tomar el control del negocio de Mark. Ella afirmó que solo se enteró del incidente después de que su padre compartiera la información con ella algún tiempo después del hecho. Sin embargo, esta versión no encontró apoyo en las investigaciones, ya que fue Michelle quien envió el mensaje matutino a su padre sobre la disposición para llevar a cabo el plan, y fue ella quien convenció a su esposo de ir a ese fatídico almuerzo. Esto indicaba su completo conocimiento de los eventos por venir. Después de la confesión del padre, Michelle y Carl fueron acusados del grave delito contra Mark. Los 4 involucrados en el caso llegaron más tarde a un acuerdo con la fiscalía, lo que les otorgó cierta reducción de la pena, pero les quitó la posibilidad de impugnar posteriormente la sentencia judicial. La familia de Mark apoyó esta decisión para evitar largos procedimientos judiciales. Su principal deseo era lograr justicia, que los involucrados en lo sucedido con su hijo recibieran su merecido castigo. Por orden judicial, Terrence Barker y Carl Kelly recibieron 35 años de prisión cada uno. Johnny Hubbard fue sentenciado a 18 años de prisión. Michelle Dispen debía pasar 30 años en una institución correccional.